Muy buenas tardes, licenciada Sánchez Alvarado, Leonor Mercedes y compañeras presentes. El día de hoy vamos a hablar los tipos de conciencia lingüística. Veamos. Vemos que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que permite comprender que las palabras están constituidas por sílabas, por fonemas, formadas también por sonidos. Esta habilidad para reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado es la base para aprender a leer. Vemos que se divide en algunos campos. Una de esas es la conciencia silábica. Vamos a ver qué significa conciencia silábica. Como lo dice su palabra, es contar cuántas sílabas tiene una palabra. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una mariquita. Vamos a ver cuántas tiene. Mariquita, tenemos 4 sílabas. Abeja, abeja, 3 sílabas. Y flor, que contiene una sola sílaba. También vemos lo que es la conciencia fonémica. Fonémica quiere decir que los niños aprenden a identificar los sonidos de los fonemas, como por ejemplo, L, O, R, y con ellos identifican los sonidos que combinen con cualquier palabra. Eso lo veremos más adelante con otra compañera. Vemos también lo que es conciencia léxica. Esta conciencia léxica es aquella que cuenta las palabras en una oración, como por ejemplo, aquí hay una abuela pintando. Entonces dice, la abuela pinta. Estamos hablando que hay 3 palabras. Otro ejemplo hay aquí. El bebé duerme. Vemos que es el bebé duerme. Contamos con 3 palabras. Conciencia semántica es la habilidad metalingüística que permite saber que las palabras tienen uno o más significados, de acuerdo al contexto en que se encuentra en la oración. Vemos que también otorga un significado a una palabra. Estudia el significado de las palabras. Y vemos un ejemplo. Como por un ejemplo, vamos a preguntarle a un bebé, a un niño, perdón, si él llegase a salir, pero está lloviendo, ¿qué usaría para cubrirse de la lluvia? ¿Un sombrero o un paraguas? Entonces él automáticamente lo va a decir paraguas. Podemos hacer muchas actividades como esas, pero también tenemos un ejemplo aquí de lo que es la conciencia semántica, que podemos preguntarle a nuestros pequeños. Hay algunos medios de transporte y podemos preguntarle, ¿cuál de ellos es aquel que se encarga de llevar a un herido? ¿Será un helicóptero, un auto, como ustedes ven, una moto o una ambulancia? También podemos hacer otra preguntita. ¿Será que aquel que puede sumergirse debajo del agua, el avión, la moto o el submarino? Y de esa manera podemos ayudar a nuestros pequeños a realizar lo que es la conciencia semántica, a darle, de acuerdo al contexto en que se encuentre en la oración, y precisar cuáles son los posibles significados que tiene la palabra en cuestión. Así que, pues, le damos paso a la siguiente compañera. Conciencia léxica es la capacidad para identificar y manipular las palabras que componen una frase, es decir, saber el número de palabras que contiene una frase para luego identificar las sílabas que las componen. Segmentación. La segmentación y conciencia léxica se define como la capacidad para percibir que una oración o enunciado puede ser segmentado en palabras. Por ejemplo, tenemos en este ejercicio, dice, separa la frase escrita en palabras y escríbela correctamente. Como se ve en la imagen, la oración está escrita todo junto y separando palabra a palabra, es decir, separar el perro, ladra, mucho. Se puede llegar a la conclusión de que la oración está compuesta por 4 palabras y todo esto forma una oración. Así conseguiremos que los niños tomen conciencia de la oración como la unidad de expresión de ideas y además manipulen las palabras dentro del contexto de la misma. La cuarta conciencia, conciencia sintáctica. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a esto, como los sintagmas y las oraciones gramaticales, es decir, estudia el modo en el que se combinan las palabras para expresar significados, manipulando de manera consciente la aplicación de reglas gramaticales.
Por ejemplo, aquí del lado derecho de la imagen vemos que las palabras están en desorden y sin significado alguno. Pero observando la imagen hay que formar correctamente la oración. Así que observándola se llega a la conclusión de que el niño está comiendo un pan. Entonces, colocando las palabras en ese orden, dándole sentido a la oración, dice el niño come pan. Muchas gracias. Le doy paso a la siguiente compañera. Como sabemos, la conciencia fonológica es comprender las palabras que están formadas por sonidos. La estrategia asociada en el Currículo de Educación Inicial 2014 es expresarse oralmente pronunciando correctamente la mayoría de palabras. Puede presentarse dificultades en la pronunciación de la letra S y la letra R. Su relación es la siguiente. La conciencia fonológica en la educación inicial permite a los niños y niñas reconocer y poder usar los sonidos del lenguaje hablado. La destreza asociada en los niños de 4 o 5 años de edad a través de actividades como canciones, rimas, etc., se ayuda al fortalecimiento de su pronunciación correcta y que puedan expresarse oralmente, favoreciendo de esta manera en su autonomía y seguridad. Aquí tenemos un claro ejemplo con rimas. En la imagen, en el primer cuadro, tenemos como dibujo principal un queso. Se va a buscar en el segundo cuadro cuál de los 4 dibujos rima con la palabra queso. Es importante hacer un énfasis en cada palabra para que el niño comprenda dónde se encuentra la rima, la cual se considera que esta palabra tiene un elemento fónico que es la letra S y su sonido es... Veamos, la palabra hueso rimará con queso, casa rimará con queso, tomate rimará con queso, caracol rimará con queso. Entonces se llega a la conclusión que queso y hueso son palabras que riman porque tienen el mismo sonido al final de la palabra. A continuación, mi compañera Liliana. Conciencia léxica. Destrezas asociadas al currículo de preparatoria. Explorar la formación de palabras y oraciones utilizando la conciencia lingüística. Con el uso de esta destreza se trabaja la manera en cómo están formadas las palabras y el número de palabras que conforman cada oración. Por eso, trabajar la conciencia léxica en niños ayuda al aprendizaje de la lectura y escritura. Además, les permite comprender cómo se construyen las palabras. Tenemos un ejemplo donde dice, coloreé de rojo la cantidad de palabras que tiene las siguientes oraciones. Es decir, José pasea, tiene 2 palabras, tienen que pintar de rojo en cada casillero según las palabras que tiene. El coche es rojo, tiene 3 palabras y así sucesivamente los niños tienen que ir leyendo y contando las palabras. Esta ha sido la exposición de nosotras. Muchísimas gracias, licenciada y compañeras.